Bueno, buenos días. Espero que todos se encuentren bien y que lo de ayer pues haya sido un simple susto, pero bueno, pues tenemos que seguir trabajando y como les digo, espero que todos se puedan reportar adecuadamente y que lo sé que a lo mejor algunos podrían tener problemas de luz o de conectividad, porque ayer se reportó que hubo muchas fallas de energía eléctrica, pero bueno, probablemente el día de hoy no tomaría en cuenta la asistencia, porque no está en nuestras manos saber esta situación de qué tanto fueron afectados en servicios de conectividad o directamente hasta sin luz. Entonces, este, al jefe de grupo le voy a pedir que nada más quede como antecedente eh, que pongan una nota en el chat acerca de que hoy no se tomará asistencia por lo sucedido ayer en la noche, ¿sí? Para que en el recuento del semestre podamos recordar por qué el día de hoy no se tomó asistencia. Bueno, después de lo anterior, me gustaría que, como les dije en algún momento, me recuerden específicamente en qué nos quedamos, porque les he comentado que cada grupo avanza a un ritmo diferente y además con ustedes empezamos clase hasta los martes. Entonces, en ocasiones, ustedes llegan a tener hasta una clase de atraso, aunque generalmente hoy, que es el día que tengo nada más clase con ustedes y no con los otros grupos, más o menos trato de emparejarlos. Pero bueno, si alguien me quiere recordar exactamente en qué nos quedamos. Estábamos comenzando a ver lo que era la distancia entre dos puntos, maestro. Ok, bueno, entonces quiero comentar algo. Ustedes ya tienen dos materiales, que es el de la distancia entre dos puntos y también el del punto medio. El de distancia entre dos puntos lo revisamos. Sí, nos explicó los antecedentes del porqué de la fórmula se podía acomodar de diferentes maneras. Ok, bueno, entonces, después de toda la explicación del tema, el resumen es que generalmente en los libros ustedes van a encontrar como distancia entre dos puntos eh, una D para hablar de distancia. Generalmente después de la D se llega a poner las letras que representarían el segmento de recta para que ustedes sepan de qué están hablando. Y enseguida la fórmula tal cual, la que nos vamos a encontrar en libros, en formularios, nos dice que es la raíz cuadrada de x2 menos 1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Eso es lo que vamos a encontrar en los libros. Pero espero que a todos les haya quedado claro que no es otra cosa que la aplicación del teorema de Pitágoras y lo que se hace es, se saca la distancia por cada eje, se saca la distancia en el eje X, se saca la distancia en el eje Y y se forma un pequeño triángulo donde cada uno de las distancias de los ejes se convierten en los catetos. Y que por eso se hace una resta, porque es para sacar la diferencia en cada eje. Y lo común es que se escriba como x2 menos x1. No importa que le salga negativo, no va a haber problema. Ya explicamos ayer que por la naturaleza de las operaciones que están, aunque saliera negativo, al estar al cuadrado, se va a volver positivo.
y que esa fórmula se puede utilizar independientemente en dónde se encuentren los puntos. No importa si un punto está en el primer cuadrante y otro en el segundo, no va a importar si toman primero el del segundo cuadrante y después uno del cuarto cuadrante, eso no va a tener importancia. Lo importante es que ustedes sustituyan adecuadamente las dos coordenadas de los puntos que quieran obtener. Ahora, recomendación para aquellos que de antemano saben que se equivocan mucho en los signos, bueno, pues la recomendación sería, tomen como X2, Y2, el que quede de preferencia más a la izquierda y hacia arriba. Entonces, si ustedes escogen como X2, Y2, el que quede más, perdón, más a la derecha y hacia arriba. Si ustedes escogen ese punto como X2, Y2, pues casi todas las operaciones les van a dar positivas, ¿sí? Entonces sería como que la recomendación. Pero si no, no pasa nada, aunque les salga negativa la resta, al momento en que eleven al cuadrado les debe de dar positiva. Y siempre va a predominar la suma, puesto que no es otra cosa que el teorema de Pitágoras, que nos dice que es la suma de los catetos al cuadrado. Ok, entonces esa es la fórmula que ustedes utilizarían sin importar el orden de los puntos, sin importar el orden del cuadrante en el que estén, eso no es importante. Lo importante es que lo que obtengan va a ser un valor positivo que va a corresponder a la longitud del segmento de recta que se forme. Eso es lo que nos va a representar la distancia entre dos puntos. Y ahora les voy a presentar el material que también ya se los compartí ayer, pero que de todos modos quiero que comentemos aquí en clase, por si hay alguna duda o alguna pregunta, pues de una vez la podamos ver. Ya que conocemos la distancia entre dos puntos, ahora preparé el material con los otros grupos de lo que es el punto medio, y ahí está un poquito la explicación de cómo sacar el punto medio. Y aunque lo vayan leyendo, se los voy a comentar brevemente. Y quiero que me traten de seguir. Miren, yo les decía, para explicar esta fórmula, les decía, pensemos nuevamente en la pura recta numérica, no en el plano cartesiano, en la pura recta numérica. Y les decía, bueno, ¿qué pasaría si ustedes estuvieran, por ejemplo, en la recta numérica y estuvieran en el punto, no sé, en X4 y el otro valor estuviera en X18? Y les digo que localicen el punto medio entre 4 y 18. Les digo que en condiciones normales, o les ponía el ejemplo de que si estuvieran tratando de localizar algo a la mitad de su sala, les decía que el método tradicional que utilizaríamos sería medir cuánto el largo de la sala, tomar la medida del largo de la sala, después ese largo de la sala lo parten a la mitad, y eso es lo que avanzan desde cualquiera de los dos extremos. Eso es lo que harían cotidianamente. Bueno, si yo estoy en la recta numérica, entonces igual yo podría sacar la diferencia o la separación entre los puntos, y sabemos que eso se hace con una resta. Entonces a 18 le quitaría 4. Y ese valor que me da lo partiría a la mitad o lo dividiría entre 2. Entonces 18 menos 4 serían 14. Ese 14 lo divido entre 2 y me da 7. Y entonces lo que yo hago es que ese 7 se lo aumento a 4 o ese 7 se lo quito a 18 para colocarme a la mitad de los dos valores. Y en este caso quedaría en 11. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, pues
Ese procedimiento que hice en 3 pasos de primero, sacar el total, después partirlo a la mitad y posteriormente sumarlo en el extremo menor o restarlo en el extremo mayor. Ese procedimiento está bien, pero implica 3 pasos. En cambio, con lo que está escrito aquí en el apunte, vemos que eso se puede simplificar a una operación mucho más rápida o más sencilla. Déjenme subirlo más para que puedan ver que sin importar si suman de un lado o si restan del otro, terminamos llegando a la misma operación. ¿Y por qué digo que llegamos a la misma operación? Porque nos da el mismo resultado. Porque nos predomina una suma. ¿Y qué estuvimos diciendo los días anteriores de la suma? Decía que aplica el valor absoluto. No, aquí no está indicado valor absoluto para nada. Dijimos que tiene propiedad conmutativa, por lo tanto, me puede quedar como x1 más x2 o me puede quedar como x2 más x1, porque a final de cuentas es una suma. Y esto se divide entre 2. Por lo tanto, la conclusión o la forma rápida de saber el punto medio o el valor que se encontraría a la mitad de 2 valores conocidos sería la suma de los valores dividido entre 2. Y en este caso, ¿cuál fue nuestro punto medio por el procedimiento completo? 11, ¿verdad? Así es. Porque a 4 le teníamos que sumar 7 o a 18 le teníamos que quitar 7. Bueno, pues si en geometría analítica nos concretamos a decir 4 más 18, 22. Y 22 entre 2, 11. Por lo tanto, podemos llegar en simplemente 2 muy sencillos pasos. Sumar las coordenadas y dividirlas entre 2. Y entonces esto es lo que se queda como fórmula del punto medio. Pero recordemos que esto está en un plano. Perdón, esto está en un eje, en un solo eje o en la recta numérica. Aquí está lo que les poníamos como ejemplo, pero aquí yo no utilizo valores, porque justamente lo que debemos de aprender es a plantear problemas sin necesidad de valores numéricos. Simplemente basarnos en propiedades, simplemente sabiendo manejar el álgebra correspondiente con las propiedades que tengan las operaciones. Bueno, entonces eso era para un eje. Pero ¿qué pasa cuando tengo ya el plano? Pues entonces lo único que hago es que repito el procedimiento tanto en el eje X como en el eje Y uno el valor en X con el valor de Y eso se va a convertir en mi coordenada. ¿Y esto por qué es así? Bueno, pues vamos a verlo ya en un dibujo en el plano cartesiano. Ahí está cómo se vería un dibujo en el plano cartesiano. Vean que hacemos algo parecido que cuando vimos el teorema de Pitágoras, tomamos la proyección del segmento sobre el eje X y tomamos la proyección del segmento en el eje y en ambos casos sacamos el punto medio. ¿Y qué pasa cuando unimos esos dos puntos medios? Se nos forma la coordenada del punto medio ¿de quién? De todo el segmento. Obsérvenlo con calma. Creo que abajo ya no hay nada. Así. Bueno, pues nada más está la indicación de la suma que estarían haciendo.
Profe, Déjenme ¿puedes? revisar para que vean el dibujo. Entonces, esta es la forma en que se llega al planteamiento del punto medio. Suma de coordenadas en X divididas entre 2, unidas con la suma de las coordenadas en Y divididas entre 2. Y de esa forma, ustedes siempre van a poder sacar el punto medio que esté en un segmento de recta o a partir de dos coordenadas que tengan y que quieran ubicar un punto que quede a la mitad entre ellas dos. Bueno, entonces nada más para confirmar, detectaron que les envié este material el día de ayer. Así es, profesor. Ok, entonces independientemente de que lo estamos revisando hoy, desde ayer fue compartido y yo espero que todo el mundo lo tenga, salvo lo que ya comentamos, ¿no? Que desafortunadamente ayer tuvimos un incidente que ocasionó que en varios lugares fallara la energía eléctrica. Bueno, pero espero que pues esto se va restableciendo en el transcurso del día y que todo el mundo tenga tanto la oportunidad de ver el video si es que no se pudo conectar ahorita y obviamente el material por si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta. ¿Quieren que vuelva a mover en alguna zona o está muy fácil este material? Profe, ¿y por dónde lo manda? Disculpe. A los medios de contacto que se acordaron en la primera semana. Ok, ok. Es que la primera semana no acudí, tuve problema con el SAIS, pero está bien. Yo me pongo de acuerdo con mis compañeros. Ah, pues mira, ya pasaron muchos días para que no te lo hubieras comentado. Yo desde la segunda o tercera clase, todo se ha grabado y se ha enviado y se ha compartido. Y obviamente la primera grabación dice claramente que el grupo, obviamente los que estaban en ese momento, decidieron que se copiaba, que se grababan las clases para compartir y además se definieron quiénes eran los medios de contacto que se iban a encargar a distribuirlo a todo el grupo o que iban a generar un almacenamiento grupal para que todo el mundo tenga acceso y justamente nos evitemos esta situación de que a mí sí me llegó, a mí no me llegó, en mi caso no me abrió el archivo, etcétera, etcétera, sino que se pone en un lugar común donde ya sería, pues no sé cómo decirlo, de que si está en un lugar común, alguien diga que no esté el archivo o que no abre, puesto que ya alguien lo hubiera reportado con anticipación. Entonces, esto fue acordado desde la primera semana y yo siempre en las clases, todos los días que hay clase, les comparto el video y les comparto si es que se generó algún material, se los comparto.
Y entonces, esto lo he hecho creo que desde la segunda o tercera clase. Y por eso yo ya no lo pregunto, porque doy por hecho que todo mundo se enteró. Y aún quienes no estuvieron en los primeros días, quedaron marcadas las grabaciones. Y con respecto a personas que no se integraron en la primera semana, solamente recuerdo 1 o 2 casos de personas que me avisaron que no estuvieron en la primera semana, y mi respuesta fue esta que te estoy diciendo, que se coordinaran con su jefe de grupo, porque el jefe de grupo les podría informar en dónde están compartiendo la información. Yo les decía que en este caso, si tienen grupo de Face, de WhatsApp o de algún otro medio, o si generaron un canal de YouTube o lo que sea, eso es decisión particular del grupo, o si alguien abrió una sesión de Classroom y está ahí compartiendo el material, esto era decisión de grupo. Y además les comentaba que seguramente les iba a ser de utilidad en varias materias, por lo tanto yo no iba a intervenir en decirles cómo lo acomodaran o en dónde lo pusieran, porque si a final de cuentas tienen que manejar su información de otras materias en un lugar común, pues yo no tengo inconveniente que lo compartan ahí o que generen simplemente una carpeta adicional para matemáticas. Bueno, señor jefe de grupo, le pido que a la persona que hizo el comentario le recuerde o le refuerce los medios de comunicación que existan en el grupo, porque en su momento todos los dieron por aceptados o por enterados. Entonces, sí, profesor. Por favor, bueno, no solo al jefe de grupo, en este caso, en este grupo son 3 contactos los que tengo, el jefe de grupo y 2 personas más, y que en este caso nunca me han reportado que no les llegue la información, porque además ya saben que cada que hay clase se les envía material. Y aún, aunque no tuviéramos clase, si hay algo, se los comparto. Y como lo hice el día de hoy, confirmo que todo el mundo, bueno, no que todo el mundo, sino que el grupo está enterado de esta información que envié. De hecho, aprovechando el comercial, les envié una nueva cantidad de videos de lo que di el año pasado que les pueden servir de repaso, o simplemente, a lo mejor hasta algunos videos ya serían ir adelantando temas. Igual me pueden confirmar el aviso. Sí, profesor. Sí, Ok, bueno, entonces, si no mal recuerdo, ahorita creo que tienen un total de 11 videos de apoyo de la clase que di el año pasado, y que aunque en esencia es lo mismo, les comento que se los comparto porque en cada grupo preguntan algo diferente. En cada grupo hay diferentes tipos de comentarios, y en ocasiones hay en grupos donde no se animan a preguntar. O simplemente un servidor no tiene sus apuntes hechos donde los leo y digo siempre exactamente lo mismo. Hay cosas que no puedo cambiar, ¿no? Como las definiciones. Las definiciones que utilizo generalmente las digo muy similar siempre, o si no es que idénticas. Pero el resto de la clase, pues no tengo un guión, sino que me voy moviendo según las necesidades que me muestre el grupo, según las preguntas que me haga, o según la dinámica de avance que se vaya dando con su participación, o al revés. Hay grupos, insisto, que no preguntan, y entonces pues hago pausas donde nadie dice nada. Yo estoy esperando que participen o que pregunten algo, y resulta que el grupo pues, simplemente no dice nada. Y bueno, como ya les dije, pues yo no creo en ustedes,
ustedes tampoco crean en mí, podemos demostrar las cosas en matemáticas, pero sí, como profesor, cuando nadie nos pregunta nada, siempre nos quedamos con la duda. O son muy buenos en este grupo o no me están entendiendo nada. Siempre nos vamos a los extremos. Entonces, parece que no, pero a veces sí necesitamos, aunque sea el no, maestro, sí, ya lo entendimos, o sí, no hay dudas. Porque si nada más se queda el silencio, pues nos quedamos con esa gran duda. O no me entendieron nada, o realmente todo estuvo muy clarito. Bueno, ok. Ahora sí, quiero dejarles un contexto de la tarea que les dejé. El día de ayer, con uno de los grupos, terminé punto medio y empecé a hablar del siguiente tema que iba a ser el área. Y me encontré que que al momento en que me empezaron a querer decir el área, pues hubo una serie de aspectos que me hicieron ver nuevamente que hay deficiencias de semestres pasados y que ahorita estamos a tiempo de corregirlas. Entonces les pedí que reforzaran las palabras adecuadas para explicarme la fórmula del área en geometría analítica. ¿Alguien me quiere apoyar un poquito con cuál es el modelo del área en geometría analítica, de cómo calcular, obviamente, el área de un polígono únicamente con sus coordenadas? ¿Alguien me recuerda cómo se hace esto? ¿O qué fue lo que investigó? Sí, ¿cómo dijo maestro? ¿Que le diga qué? ¿Cómo se llama el modelo o lo que utilizan para calcular el área de un polígono en geometría analítica? Seguramente encontraron una fórmula que más o menos dice así. Y si no encontraron una fórmula que diga así, pues quiere decir que buscaron en el camino equivocado y no están utilizando la fórmula o los modelos de la geometría analítica. ¿Todo el mundo encontró esto? Sí, profe. Yo no encontré eso, maestro. Esa fórmula, pero yo la encontré de la siguiente manera, que es AT igual a 1/2 por X1, Y1, 1, X2, Y2, 1, X3, Y3, 1, que pasa a ser un determinante, el cual es igual a X1 por Y2, 1, Y3, 1, menos Y1 por X2, 1, X3, 1, más 1 por X2, Y2, X3, Y3,
que finalmente luego de ser operado termina siendo x1 por y2 menos y3 menos y1 por x2 menos x3 más 1 por x2 y3 menos y2 x3. Ok, ese modelo que me acabas de decir seguramente está bien. El detalle está en que pues está imposible de aprender. Entonces, más bien lo que hay que aprendernos es, número uno, para el cálculo del área de un polígono en geometría analítica, lo vamos a resolver a partir de un determinante. Justamente esta es la palabra que ayer en uno de los grupos no recordaron o no me supieron decir qué era esta estructura. Y yo les decía que tendrían que tratar de recordar porque esto lo vieron seguramente o en secundaria o en primer semestre. ¿O estoy echando mentiras? No, profesor. No, casi seguro que utilizaron determinantes. ¿Para qué utilizaron determinantes? ¿Quién me recuerda para qué utilizaron determinantes? Para resolver un sistema de 2 por 2. Para resolver un sistema de ecuaciones simultáneas, sí, así es. Entonces, ustedes utilizaron los determinantes como una forma de trabajar ecuaciones simultáneas de dos incógnitas, ¿sí? Para eso ocuparon los determinantes. Bueno, entonces, lo que quiero que busquen para que los refuercen bien es justamente qué es un determinante y cuál es la forma en que se trabajan los determinantes. Yo sé que algunos más o menos se van a acordar y nos pueden apoyar, pero como no creo que todo mundo lo haya visto igual, porque ya hablamos de que ustedes al estar en tercer semestre no vienen juntos desde primero, salvo muy contadas excepciones, cada uno de ustedes tuvo un profesor distinto y entonces habrá quien les habrá explicado con más detenimiento, habrá quien nada más les haya dicho, miren, un determinante se escribe así y hacen operaciones de esta forma. Entonces, lo que yo quiero es que busquen o repasen qué es un determinante y cuál es la forma de operar. Yo lo voy a decir de manera genérica ahorita, pero quiero que ustedes lo repasen con más calma. Bueno, un determinante es un acomodo, en este caso, de columnas renglones, donde la forma de operar el determinante se basa en trabajar en diagonales. Hacemos productos en lo que se va encontrando en la diagonal, pero trazamos diagonales tanto hacia arriba como hacia abajo, y lo que nos vamos encontrando en el camino lo multiplicamos. Y todas las diagonales que van en una dirección se terminan sumando sus productos y se van a restar con las diagonales que vayan en sentido contrario. ¿Sí? Entonces, básicamente en geometría analítica lo que hacemos es sustituir las coordenadas de lo que van a ser los vértices de un polígono. Y en este caso, ¿cuál es el polígono más sencillo que se puede trabajar? ¿Cuál es? ¿Perdón? Un triángulo. Un triángulo es la figura cerrada más simple que se puede trabajar. Si yo tengo una sola coordenada, ¿qué tengo? Un punto. Si tengo dos coordenadas, lo más que yo puedo trazar es un segmento de recta. Ah, pero si ya tengo tres coordenadas, yo podría unirlas formando un polígono, el polígono más simple que pueda existir, que sería el triángulo, siempre y cuando los tres puntos no sean colineales. ¿Qué acabo de decir? Que dependiendo de los puntos, se puede, bueno, dependiendo dónde se ubique y cuántos puntos puede ser un segmento de recta o un triángulo.
Sí, pero acabo de decir una palabra muy importante y es parte del vocabulario que ustedes quiero que vayan Coordenar. aumentando o dominando. Utilicé la palabra siempre y cuando los puntos no sean colineales. O sea, que se enlacen, se toquen. No es exactamente el concepto de colineal. Bueno, pues palabra nueva para su vocabulario que van a tener que buscar. ¿Qué es esto de colineales? Y lo van a utilizar mucho en física. Van a utilizar vectores colineales, van a utilizar la palabra vectores coplanares. ¿Sí? Y entonces necesito que les quede claro qué significa esto de colineal, qué significa coplanar, porque a final de cuentas el co es un prefijo que se utiliza para muchas cosas y que lo han utilizado cotidianamente y a veces no saben por qué. ¿Sí? Profesor, Sí. es cuando hay 2 puntos en una misma recta. No, eso es incorrecto porque si yo tengo 2 puntos siempre los voy a poder unir en una recta o en un segmento. O bueno, sería en más de 2 puntos. Así es. Colineales sería que tenga yo más de 2 puntos, 3, 4, los cuales todos se puedan unir en una sola recta. Eso sería colineal. Es decir, voy a jugar rápidamente aquí. Vamos a suponer que yo tengo un punto aquí, otro acá y otro por acá. Y les digo que se unan. Bueno, pues si los unen, pues formarán un triángulo. Pero si yo les doy 3 coordenadas, una está aquí, otra está aquí y otra está aquí, y les digo que los unan, se forma un triángulo. Pues no, ¿verdad? No. ¿Por qué? Pues porque los puntos eran colineales o se podían dibujar en una misma recta o pertenecían a una misma recta o segmento de recta. Por lo tanto, cuando yo tenga 3 coordenadas, ya les voy a hacer parte de uno de los problemas clásicos de geometría analítica. Cuando yo les dé 3 coordenadas y les pida que calculen el área que se forma, en ocasiones les da 0 y el alumno se empieza a quebrar la cabeza y empieza a preocuparse y le echa la culpa que la fórmula está mal o que el profesor se equivocó, etcétera. Y esto se debe a que no están observando que a lo mejor los 3 puntos que les dieron estaban en una misma recta y por lo tanto el área les terminaba dando 0. Miren, estamos en el último minuto, está por cortarse. Quiero que mañana me expliquen por qué puse esto. El por qué puse esto, si hay